Vamos a tener un estudio hoy de la palabra de Dios y vamos a estudiar hoy la historia de un rey. Generalmente a mucha gente no le gusta estudiar la historia de los reyes. Se les hace aburrido a muchos estudiar las crónicas porque habla de genealogías, reinados. Igual el libro de Primera y Segunda de Reyes. Pero déjenme decirles que en Judá hubo en total, hablando de la Israel unido y dividido, hubo un total de 23 reyes, contando, no contando también a la Atalía, ¿no? Esa que se robó el reino, que no le pertenecía, fueran, ¿no? Pero fueron 19 reyes que existieron en una generación dividida, es decir, Judá se divide del reino de Israel, sí o no, y en Judá existieron 19 reyes, y contando la que se usurpó, esa Atalía, que se usurpó el reino, ¿no? Y hubo 3 reyes en la monarquía unida, ¿no? Que fueron Saúl, David y Salomón, ¿no? Esas historias de esos reyes tenemos que estudiarlas porque tienen un cumplimiento escatológico para el tiempo del fin. Imagínense, si son 19, contando 20 con Atalía, pues tendríamos que ver que hay 20 historias que Dios las puso ahí por algo, ¿sí o no? Porque esas historias tienen un cumplimiento escatológico en el tiempo del fin. Ahora, vamos a estudiar al rey Usías, que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. ¿Lo tienen todos ahí en el 26? Dices, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Noten, ¿quién fue el que puso al rey? ¿Se puso él solo? El pueblo escoge al líder, ¿sí o no? ¿Debería de existir lo mismo en la iglesia? ¿Que la iglesia elija al líder, sí o no? La iglesia escogió a los diáconos, ¿sí o no? En el libro de Hechos de los Apóstoles, pero todo el pueblo lo escoge a este muchacho, y este muchacho tenía 16 años de edad. Ahora, imagínense ustedes, un rey a la edad de 16 años, pues todavía puede ser que tenga una mentalidad de niño, probablemente, a hoy en día, sí o no. Aunque en aquel entonces no había redes sociales, ¿no? O sea, no estaban tan contaminados los jóvenes como hoy en día. Probablemente era un muchacho un poco ya maduro, ¿no? Jesús a los 12 años ya era un joven maduro, ¿no? Dice que este muchacho Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Elot era una ciudad edomita. De hecho, de Elot, de ahí viene Lot, ¿sí o no? Entonces, él reedifica esta ciudad. Y dice el versículo 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. El versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Les hago una pregunta, ¿este fue un rey bueno o fue un rey malo? ¿Fue bueno, sí o no? Usías, dice la palabra de Dios, que hizo todo lo recto ante los ojos de Dios, ¿sí o no? O sea que fue un rey bueno, ¿sí o no? Generalmente en Judá la mayor parte de todos fueron unos malvados, ¿sí o no? Pero en este caso Usías dice que él hizo lo bueno recto delante de Dios. Estaba en su primer amor, así como muchos de ustedes, ¿no? Cuando aceptaron a Cristo, empezaron bien, ¿sí o no? Empezaron a diezmar bien, empezaron a ofrendar bien, comenzaron en su primer amor, quisieron ir a hacer la obra misionera en toda la nación, tribu, lengua y pueblo, estaban en su primer amor, ¿sí o no?
Ahora, el problema no es aceptar a Cristo, ¿sí o no? En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, no es tanto aceptarlo, sino si retenéis a Cristo, ¿sí o no? Entonces, no nos hagamos ilusiones de que si empezamos bien vamos a acabar bien, ¿sí o no? El rey aceptó a Cristo, ¿sí o no? Por un ejemplo, decirlo así, ¿no? Y él comienza bien, ¿no? Así como muchos de ustedes, ¿no? Comenzaron bien, ayunaban hasta 2 veces por semana, oraban cada día, se levantaban temprano, todo comenzaba bien, ¿sí o no? Pero la pregunta no es si comenzó bien, la pregunta es que si va a acabar bien, ¿sí o no, el rey? ¿Hasta ahorita va bien, sí o no? Dice la palabra de Dios, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Imagínense, o sea, este era un muchacho que persistía, a pesar de las pasiones juveniles que existían, este muchacho, dice la Biblia, que persistió en buscar ¿a quién? A Jehová, ¿sí o no? Ahora, cuando Jehová vio que este joven lo buscaba y se esforzaba, ¿sí o no? En buscar de Dios, la palabra de Dios dice que apareció un profeta en Israel. Imagínense, qué bonito es Dios, ¿sí o no? Aparece un profeta con el nombre de Zacarías. Oye, ¿cuántos profetas no hubo con el nombre de Zacarías, sí o no? Hablamos de Zacarías con Ageo, ¿sí o no? Hablamos de este Zacarías y hablamos de otro Zacarías del que habló Jesús y también Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Hubo varios Zacarías, ¿no? Pero este no era cualquier profeta. A pesar de que este no es Zacarías, el del libro de Zacarías del Antiguo Testamento, dice que este profeta era entendido en visiones. Algunos pensamos que solamente Daniel, ¿verdad? Que solamente Juan, que solamente Zacarías, el del libro de Zacarías, tenía visiones. La palabra de Dios dice que Dios levanta un profeta que es entendido en visiones, ¿sí o no? Ahora, hoy en día todo el mundo dice, yo tuve visiones, el Señor me habló en un sueño que yo haga esto, y ya tú te das cuenta de que era pura perversidad lo que estaban soñando, de que era pura ilusión de sus propios deseos carnales, ¿sí o no? Pero este hombre, Zacarías, era un profeta entendido en visiones. La Biblia dice que solo los entendidos entenderán, ¿sí o no? Zacarías era un entendido. He was a wise man, ¿no? Era uno de los entendidos de Israel, que dice, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Hermanos, cuando nosotros nos dedicamos a la obra 100%, ¿viene la prosperidad, sí o no? Ahora, aunque vengan desafíos, sí o no, el desafío no quita el hecho de que Dios no nos bendiga, ¿sí o no? Este rey Usías comienza a buscar a Dios y Dios le da un profeta, ¿sí o no? Pero aparte de darle un profeta como especial, diría yo, ¿no? Que entendía las visiones, ¿no? Y hoy en día muchos creen en Dios, pero no tienen una visión, ¿sí o no? De lo que verdaderamente quieren hacer, ¿verdad? Pero aparte de eso, dice la Biblia que Dios lo prosperó al hombre. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver ese? Esta historia nos va a llevar a algo más de lo que usted piensa. Y solamente fíjense que dice que salió y peleó contra los filisteos. O sea, Jerusalén siempre tuvo pleitos, ¿verdad? A Samson le sacaron los ojos. Los filisteos, dice, de hecho los filisteos fueron los que le echaron tierra a los pozos de Isaac, ¿se acuerdan? En Génesis 26, y dice, y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Pero dice la palabra de Dios, dice, Dios le ayudó a este rey. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pregunto, ¿este rey tenía a Dios de su lado, sí o no?
Sí, Dios lo había prosperado, Dios le ayudaba. Si te vas a guerra, yo estoy contigo, hijo. O sea, imagínate que parecía que uno diría, parecía que fuera consentido de Dios, sí o no. Pero Dios lo prosperó en todo, pero dice que le ayudó con los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Ahora, los que están estudiando conmigo Nehemías, si ustedes se acuerdan, Nehemías, sí o no fueron estos los que le echaron pleito a Nehemías cuando estaba haciendo el muro. ¿No le hicieron pleito los de Asdod? ¿No le hicieron pleito los árabes? Y dice la Biblia que Tobías el amonita fue el que le hizo pleito también, ¿sí o no? Y aquí están los amonitas. Ahora, cuando esto estamos hablando de Usías, antes de Nehemías, ¿sí o no? Ahora entienden por qué ellos, estos enemigos, se fueron en contra de Nehemías. Porque pues su rey los había destruido, ¿no? Y ahora dice, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Fíjense, se hizo famoso este rey, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que se hizo altamente poderoso. ¿Saben que esa palabra poderoso antes de las crónicas aparece con un rey, sí o no? ¿Se acuerdan del rey de Nimrod, llamado Nimrod? Dice la Biblia que se hizo poderoso durante todos de la tierra, ¿sí o no? Y se llegó su fama a todos los rincones, ¿sí o no? Y dijo, edifiquemos una ciudad, y hizo la torre de Babel, ¿sí o no? El malvado Nimrod. Y dice que fue poderoso delante de Jehová, ¿sí o no? Tenemos a otro Nimrod, pero un Nimrod bueno, ¿sí o no? Usías, ¿sí o no? Que se hizo poderoso en todas las naciones. ¿Estaba llegando muy alto el rey, sí o no? Ahora, cuando uno llega a la altura, a veces hay que tener mucho cuidado, ¿sí o no? Porque la Biblia nos habla de uno que también cayó de muy alto, ¿sí o no? Era poderoso, ¿sí o no? Y Dios lo complacía en todo, ¿sí o no? Y dice, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Oye, parecía que este fuera un adventista. Bueno, no de los de hoy en día, ¿no? Adventistas de los del área de Huay, ¿no? Porque esos sí vivían de la agricultura. Los adventistas de hoy, ellos no, ellos viven de la ciudad todavía. Pero era un, digamos, un como médico misionero probablemente, ¿no? Le gustaba la agricultura a este rey, ¿sí o no? Este rey sabía que el mejor dinero que uno puede obtener viene el del campo, ¿sí o no? Era agricultor. Miren, si había un problema de hambruna o una restricción de no comprar y vender, pues este rey amaba la agricultura, él sabía sembrar, sabía ladrar y entendía todo esto este rey, ¿no? Se hizo de ganados el rey, o sea, tenía dinero este rey, ¿sí o no? Poderoso. Vemos un Job aquí, un Job 2, ¿no? Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Fíjense en que este rey se preparó hasta para la guerra, tenía su propio ejército. Y ahorita van a ver por qué estoy recalcando todas estas cosas. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Probablemente lo aprendió del rey David, ¿no? Este rey estaba preparado monetariamente, tenía poder, era poderoso, aunque tenía enemigos, a él casi como que no le importaba, porque él ya era un poderoso, ¿sí o no? Tenía su propio ejército, ¿sí o no?
Pero dice la Biblia que él era poderoso y dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Era inteligente el rey, ¿sí o no? Que hizo máquinas, pero ¿qué tipo de máquinas? Para la guerra, ¿sí o no? Para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El rey, ya 2 veces la Biblia nos dice que llegó a ser un poderoso, ¿sí o no? Y aparte de eso, el rey era muy inteligente porque la Biblia no habla de que alguien haya hecho máquinas inventadas para la guerra, ¿sí o no? Hoy en día sí las han inventado, pero en aquel entonces inventó propias máquinas, le gustaba hasta la ingeniería. Era un hombre demasiado inteligente y tenía un propio sostén, un dominio propio, ¿sí o no? Este rey, o aparte de eso, era un agricultor, ¿sí o no? O sea, sabía mucho del campo. Pero dice la palabra de Dios que, y ustedes han escuchado el dicho que dice que todo lo que sube también baja, ¿sí o no? Hasta ahorita vamos bien con Usías, ¿sí o no? Sí. Pero dice la palabra de Dios, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Qué triste historia, ¿sí o no? Esta historia me recuerda a la historia de un individuo que también Dios lo amaba mucho y era poderoso entre los ángeles, ¿sí o no? Y llegó el punto a donde este ángel también le pasó lo mismo, ¿sí o no? ¿Será que Jehová nos está tratando de mostrarnos la historia de este rey para saber qué fue lo que sucedió en el cielo? Pregunto, ¿el enemigo tenía ángeles bajo su dominio? ¿Sí? ¿Este rey tenía su ejército propio? ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que era fuerte, pero cuando su corazón se enalteció, ¿para qué se enalteció su corazón? Su corazón se enalteció para su propia ruina. Le va a ir mal. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Le hizo guerra a su propio creador. ¿Sí o no? Imagínense. Este rey llegó al punto a donde a su propio creador le fue a hacerle la guerra, ¿sí o no? Su corazón se enalteció. ¿Pero se enalteció para qué cosa? Para su propia ruina. Sigue diciendo, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Le hago una pregunta. ¿De quién era deber quemar el incienso en el templo? Ese era trabajo del sacerdote, ¿sí o no? Y la palabra de Dios nos dice que cuando este rey se enalteció, lo primero que hizo fue tomar control del templo, ¿sí o no? Y en el templo había sacerdotes, ¿sí o no? ¿Tenemos un sacerdote nosotros allá arriba, sí o no? ¿Sí? Cuando este individuo se rebela, ¿contra quién fue el golpe primero? No fue con tanto con Jehová, bueno, fue con Jehová Dios, sí o no, pero ¿a dónde fue el primer golpe que anotó el rey Usías? Se fue a hacerle guerra primero al sacerdote de Jehová, ¿sí o no? ¿Quién es el sacerdote de Dios? Cristo, ¿sí o no? ¿Contra quién fue el enemigo a hacer guerra primero? Fue con Jehová Dios, pero dice que hizo guerra ¿contra quién? Contra el sacerdote. Hay algo que Satanás quiere y siempre ha sido el sacerdocio, ¿sí o no? ¿Le era lícito al rey ser sacerdote? No. Ese era un trabajo especial, ¿sí o no? Y el rey, en su ira, en su corazón enaltecido, fue y le hizo guerra al sacerdocio, ¿sí o no? Ahora, en este mundo esto tiene un doble cumplimiento.
Todos nosotros somos sacerdotes, ¿sí o no? Somos un linaje escogido, real que sacerdocio, ¿sí o no? Cuando se revela el rey de este mundo, ¿contra quién va a ir a hacer la guerra primero? Contra los sacerdotes. La Biblia dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. El decreto de muerte no es para todos los adventistas, hermanos. El decreto de muerte viene, la guerra que viene no va a ser para todos, solamente va a ser para el linaje escogido, para el real sacerdocio. Si nosotros no somos parte de este sacerdocio de Cristo, no servimos para nada. Somos peor que el mundano. ¿Contra quién va a ir primero la ira del rey? ¿Contra quién fue? Contra el sacerdote. Lo mismo hizo el enemigo en el cielo, ¿sí o no? Con el sacerdote me voy primero. Quiero control del templo. Ahora nosotros los adventistas del séptimo día no somos cualquier denominación. Fuimos llamados para un propósito, ¿sí o no? Para restaurar un templo celestial, ¿sí o no? Entre cada persona que está en este mundo. Pero la guerra va a ser siempre contra el sacerdocio. Y dice la palabra de Dios que quiso este rey entrar en el templo para quemar incienso. Pero cuando entró en el templo, dice, entró tras él el sacerdote Azarías. No lo dejaron, ¿verdad?, que tomara control de inmediato. Sí. ¿Quién fue a hablar con este rey para que se calmara? Dice la palabra de Dios que fue de inmediato el sacerdote Azarías a hablar con él. ¿Será que también en el cielo, cuando el enemigo quiso tomar el reino, el sacerdote celestial fue a hablar con él? Y dice que le dijo, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Quisieron detenerlo a este que no se rebelara con Dios, ¿sí o no? Y estos sacerdotes van y lo agarran, ¿sí o no? Y nomás menciona a uno en especial, que era el sacerdote Azarías. El sacerdote le dice, oye, ¿para dónde vas? Y dice el versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, no te rebeles contra Dios. ¿Será que también Dios fue misericordioso en el cielo? Y fíjense, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Fíjense ustedes, la Biblia decía que los sacerdotes le rogaron a Usías, ¿sí o no?, que no se rebelara contra Jehová. Le dijeron, detente, Usías. Lo que tú vas a hacer no le va a dar la gloria a Jehová, ¿sí o no? ¿Usted sabe qué le va a pasar a este mundo por no darle la gloria a Jehová? Hay un mensaje angelical que dice, temed a Dios y dadle gloria. Dios le estaba dando el mensaje del primer ángel a Usías, ¿sí o no? O el sacerdote le dijo, oye, no te rebeles contra Jehová. Si haces eso, de tomar el sacerdocio, no le habrás dado la gloria a Dios, Usías. Lo mismo sucedió en el cielo, ¿sí o no? El enemigo no le quiso darle la gloria a Dios. Yo admiro mucho a un presidente allá de Sudamérica, presidente que puso a Dios primero. En todos sus discursos habla de Dios. Un día lo invitaron unos evangélicos y el presidente acabó con todo allá, ¿no? Claro que hay enemigos, ¿no? Hay enemigos. Y el presidente dijo, miren, si nosotros no le damos la gloria a Dios, el mal va a volver a este país.
Va a volver de todos lados, ¿sí o no? Va a volver el mal si el pueblo no le da la gloria a Dios, ¿sí o no? Pero si le damos la gloria a Dios, el mal va a estar aislado de este lugar, ¿sí o no? Pero si no le damos la gloria a Dios, el país se va para abajo. Así como lo tenían esos dos grupos demonios, ¿no? Que ahorita están peleando por su presidencia de nuevo, ¿no? Si este país no le da la gloria a Dios, esos demonios van a volver. Y están queriendo volver, ¿sí o no? Y si el pueblo no le da la gloria a Dios, todo se va para abajo. El rey Usías tomó el sacerdocio y no le quiso darle la gloria a Dios. El sacerdote impidió que este rey no le diera, no quitara, sí o no, el sacerdocio que no le correspondía a este rey. Ahora, les voy a decir una cosa. Tengan mucho cuidado cuando entren al santuario y no le den la gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque de uno de los muebles del santuario brotan plagas. El que no está consagrado, el que no le da la gloria a Dios, de ese mueble brotan plagas. Tremendo. Dígame qué mueble del santuario alguien quiso robárselo y cuando se lo robó le salieron plagas a todo el mundo. El arca del pacto que robaron los filisteos, no le salió plagas, no salieron plagas del arca. ¿No salen plagas también del arca del pacto en el libro de Apocalipsis? ¿Salen 7 ángeles con plagas de ahí adentro, sí o no? El que se mete al sacerdocio sin que Dios lo haya llamado. ¿Sabe cuánta gente hoy Dios ya se llamaron a sí mismos hoy en día? Dios tiene un linaje escogido para todos, ¿sí o no? A nadie en Dios, fíjense, solamente a los que Dios llama para esos oficios. En este caso Dios llamó a los levitas, ¿sí o no? Y tenía Dios a su sacerdote, pero el rey dice que le hizo la guerra a Jehová. ¿Pasó lo mismo en el cielo? ¿Le hicieron la guerra a Dios? ¿Hubo pleito entre el sumo sacerdote celestial contra este que era tal rey, sí o no? Sí. Y ahora dice, fíjense lo que va a suceder. Por no haberle dado la gloria a Dios, y les voy a decir algo, cuando el mundo rechaza el mensaje del primer ángel y no le dé la gloria a Dios, van a brotar plagas de esa arca. Y dice el texto, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. El dragón se llenó de ira, ¿sí o no? Quisieron tomar el sacerdocio. Cuando el dragón se llene de ira, es porque habrá querido tomar control del sacerdocio y del templo de Dios. Nosotros somos templo de ese Dios, ¿sí o no? Y dice que se llenó de ¿qué cosa el rey? De ira. ¿Se halló el enemigo también en el cielo? Y cuando se llenó de ira, no solamente se llenó de ira contra Dios, y en su ira contra los sacerdotes. ¿Contra quién se llenó la ira? Con Dios y con los sacerdotes, ¿sí o no? ¿Sucede lo mismo en el tiempo del fin? El enemigo se llena de ira, no solo contra Jehová, ¿sí o no? Sino que le va a hacer guerra al sacerdocio escogido de Jehová, que es su iglesia, ¿sí o no? Su pueblo escogido, pero no todos, no todos, para que no se hagan ilusiones. Solamente algunos. ¿Usted cree que toda la iglesia adventista es del real sacerdocio? ¿Qué hizo Esdras cuando vio que había algunos que no eran sacerdotes? Esdras 2 dice que los excluyó, ¿sí o no? Le dijo, hey, ustedes que vinieron, llegaron ahí con Esdras, no, también somos sacerdotes. Y que dijo, bueno, vamos a ver qué dice Jehová. Dice, no, ustedes no son, váyanse de aquí. Los echaron fuera por no ser del sacerdocio. Lo mismo sucede en el tiempo del fin, ¿no? Ahora dice,
que cuando vino la ira contra los sacerdotes y contra Jehová, brotó una plaga. ¿Usted sabe qué va a suceder cuando el dragón se llene de ira contra los 144,000 sacerdotes? Las plagas habrán caído sobre este mundo. Y dice el texto que la lepra le brotó. ¿Para dónde le brotó? En la frente le cayó la plaga. ¿Dónde le cayó la plaga? En la frente. ¿Verdad que esa plaga le cayó porque no le dio la gloria a Dios y se quiso tomar el dominio, sí o no? Me pregunto si en el Apocalipsis Dios también manda que le demos gloria, sí o no. ¿Y qué pasa si yo rechazo el mensaje del primer ángel? ¿Me va a caer una plaga en la frente? ¿A dónde va la marca de la bestia? Va en la frente. Dice que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Delante de los sacerdotes este hombre fue atormentado, ¿sí o no? Sí. Ahora noten lo que dice Apocalipsis en el capítulo 14. Fíjense, a ver si tiene una similitud de esta historia con Apocalipsis, el capítulo 13. Noten lo que dice ahí Apocalipsis, capítulo 14, perdón. ¿Lo tienen todos? Versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adorara a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ¿dónde? En su frente. Igual que el rey Usías, ¿no? Pero ese es el mensaje del tercer ángel. Pero antes del tercer ángel viene el primer ángel que dice, temed a Dios y dale gloria, ¿sí o no? Y el versículo 10 dice que el que recibe la lepra en la frente, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre, noten dónde, delante de los santos ángeles y del Cordero. Pregunto, ¿el rey Usías fue atormentado con la lepra delante de los sacerdotes? ¿Sí o no? ¿Delante de Jehová? ¿Sí o no? Sí. Lo mismo sucede en el Apocalipsis. Cuando le habremos rechazado nosotros la gloria a Dios, que no le hayamos dado la gloria a Dios, la lepra va a brincar, ¿sí o no? ¿Y a dónde va a brincar la lepra? ¿En dónde? En la frente. ¿Y dónde vamos a ser atormentados? Delante de los ángeles y delante del Cordero, así como el rey Usías fue atormentado delante de los sacerdotes. Ahora les hago una pregunta. ¿De qué le sirvió al rey adventista haber comenzado bien todo? ¿De qué le sirvió? No le sirvió de nada. ¿De qué le habrá servido a la iglesia adventista haber comenzado bien con los pioneros en el 1844? Si al final, quién sabe si la lepra le cae a algunos hermanos. ¿De qué les habrá servido? No les habrá servido de nada. ¿Saben algo muy interesante de esta historia? Satanás es bien astuto en todos nosotros. Porque ¿saben lo que hace él? Él hace que todos caminen primero el camino que él anduvo. Sé perfecto delante de Dios, sé puro. Así como yo cuando fui Lucifer, ¿no? Era puro y santo, ¿sí o no? Y me caminaba en las piedras de fuego, ¿no? Así también hace que todos caminen, pero llega un punto a donde Satanás te va a llegar a desviar el camino a la rebelión de Dios. Muy interesante, ¿sí o no? Y el rey, dice la palabra de Dios, que le cayó la lepra en la frente. Vean la primera plaga, ¿qué dice? ¿Dónde está la primera plaga? Apocalipsis 16:1. Para los que no sepan dónde está Apocalipsis, está al lado de Génesis. Sí, hermanos, es que llevamos ya años en la iglesia y tenemos que llegar rápido al texto, ¿sí o no? Porque yo no sé, pero hay gente que cuando le dices, vamos a tal texto, se toman todo media hora, ¿sí o no?
Y está bien, ¿no? Que es tarde, pero todavía levantan la mano interrumpiendo el sermón, ¿no? ¿Dónde está el Apocalipsis? Sí está las dos. Aquí estoy, pero no está Éxodo al lado. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Es la lepra, sí o no? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Miren, hermanos, a los que les caiga la lepra en la frente va a ser el primero en probar la ira de Dios en Apocalipsis 16. Igual que el rey Usías, ¿sí o no? Ahora, fíjense ustedes, parece que esta porción nos llevó al comienzo del mensaje del primer ángel, ¿sí o no? Si no le damos gloria a Dios, del templo brotó una lepra, ¿sí o no? ¿Y le pegó a quién? Al que estaba en el templo y quiso tomar dominio del templo, ¿sí o no? Hoy pasa lo mismo, ¿sí o no? Hoy la iglesia adventista está en el templo, ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar si a la iglesia adventista no le da la gloria a Dios? ¿Va a brotar lepra, sí o no? Nada más vete en la conferencia hoy en día, ¿no? Vas a ver cómo está en la Navidad y en el Año Nuevo. Vas a ver a Baal por todos lados del templo, ¿sí o no? Pero espérense que la ira de Dios no es tarda, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? O sea, tienen un tradicional dentro de la iglesia. Y Dios ha sido misericordioso, pero en cualquier momento la lepra va a brotar, hermanos. Y va a brotar dentro del templo, ¿sí o no? Los primeros en recibir los azotes de la ira de Dios no van a ser los paganos, no van a ser los mundanos. El juicio comienza primero por medio de la casa de Dios. Ahora, ¿recibiremos nosotros esa lepra? ¿O no la recibiremos? Pero no acaba la historia ahí, porque la Biblia nos lleva solamente a donde llega la lepra, pero dice el siguiente texto. Y le miró el sacerdote, versículo 20, a Zacarías, y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. ¿Dónde estaba la lepra de este rey? En la frente. ¿Lo vieron los sacerdotes, sí o no? Sí. Dice, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Mis hermanos, ¿qué le pasaba al sacerdote si no estaba consagrado? Aún a los sacerdotes, se morían, ¿sí o no? ¿Qué hizo el rey? Salió deprisa del templo. Qué diferente a los profetas que tuvieron visiones y vieron el templo de Dios, ¿sí o no? Y permanecieron vivos. Pero el rey salió deprisa del templo. Y ahora noten, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Lo mismo le sucede al enemigo. El enemigo caminó bien con Dios, pero cuando quiso tomar el sacerdocio celestial, le cayó la lepra. Y esa lepra no se le va a ir. ¿Saben cuándo se le va a ir? Hasta el día que se muera. Y lo mismo le va a pasar a todos aquellos que siguen ese camino. A lo mismo le va a pasar a la iglesia adventista si no cambia sus caminos. Lo mismo que sucedió con el rey Usías, la iglesia adventista puede correr el mismo riesgo. No crean que somos especiales, porque también los judíos se consideraban especiales y mírenlos, allá están en todo el basurero de Jerusalén. Allá andan en la puerta del Muladar, adorándole a Dios en un basurero. Tremendo, y dice la palabra de Dios. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Dios va a poner a Satanás en una casa apartada por 1000 años y allá va a morir, sí o no? Así le pasaba al cordero Azazel, lo apartaban del templo y allá moría en el desierto, ¿sí o no?
Y así va a pasar también con todos los impíos, ¿no? Dios los va a apartar y allá van a morir, ¿sí o no? Parece que esta historia nos está hablando del mensaje de los tres ángeles, de la marca de la bestia, de las plagas, pero no solamente de las plagas, parece que al decirnos que habitó en una casa apartada y allá murió, parece que nos recuerda al milenio, ¿sí o no? Cuando Satanás es puesto en un lugar apartado y desolado, ¿sí o no? Y ahí es donde va a morir, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Parece que esta historia nos llevó hasta el milenio, ¿no? Ahora fíjense ustedes. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron leproso es. Y reinó Jotam su hijo en su lugar. Allá murió el rey, en un lugar apartado. Yo les hago una pregunta. Satanás vivía en el cielo. Quiso tomar el sacerdocio del rey. Y por haber hecho eso, la lepra del pecado le entró a él, ¿sí o no? Y por tener ese pecado, Dios lo apartó del cielo y lo puso en un lugar lejano, ¿sí o no? Y aquí es donde va a morir, ¿sí o no? Y lo mismo sucede en el tiempo del fin, ¿sí o no? Todos los impíos que habrán recibido la marca, la lepra en la frente, serán excluidos del templo de Dios y serán puestos en un lugar apartado y allá van a morir junto con sus enemigos, junto con su amigo Lucifer, ¿sí o no? Ahora, fíjense cómo acaba la historia, porque la historia dice que ya muere el rey, ¿sí o no? Ahora, les hago una pregunta. Cuando muere, cuando acabe el milenio, ¿qué viene por segundo? ¿No viene la gloria de Dios a este mundo, la Jerusalén, sí o no? Ahora vamos a ver qué va a pasar cuando el rey muera. El problema aquí es de que ya se nos acabó el capítulo, ¿no? Ya dice que el rey Usías murió. Entonces, vamos a ir a otras partes de la Biblia donde nos hable de la muerte del rey Usías. ¿Dónde creen que está? Isaías, el capítulo 6. Isaías, el capítulo 6, dice en el versículo 1. Isaías, el capítulo 6 y el versículo 1. Isaías está al lado de Levíticos, para que lo quieran encontrar rápido. Isaías 6.1, ¿lo tienen? Fíjense lo que sucede con la muerte del rey Usías. Ya después de que lo llevaron a una casa desolada, deshabitada, sola, allá se va a morir con su lepra. Lo mismo que sucede en el milenio, ¿sí o no? Lucifer es llevado a un lugar apartado, desolado, y ahí va a morir, ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar después del milenio? Después de la muerte de los impíos y del enemigo. Dice la palabra de Dios, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando acabe la muerte de este rey que se rebeló contra Jehová, entonces el trono de Dios se deja ver, ¿sí o no? Y todo vuelve a la normalidad, porque el versículo 2 dice que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y cada uno daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena. ¿De qué cosa? De su gloria, la que le quiso quitar el rey Usías. Cuando acabe la muerte del rey en esa casa deshabitada y vacía, entonces veremos la gloria de Jehová todos, y todos veremos en su templo a Jehová y cómo los ángeles lo adoran alrededor, ¿sí o no? ¿Volverá todo a ser igual como era al principio? ¿Sí o no? Sí. De repente esta historia nos quiere hablar un poquito del relato de antes de la rebelión. Pregunto, ¿Lucifer caminó recto con Dios como el rey Usías? ¿Era poderoso? ¿Sí o no? Era poderoso. Dice que Dios le ayudaba en todo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estaba Dios de su mano? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tenía propios ejércitos Usías?
Satanás tenía sus propios ángeles también que lo obedecían. Dice la hermana Guay que los ángeles se deitaban en obedecer a su jefe. Era jefe de guardia, sí o no, tenía dominio, sí o no. Pero cuando llegó, dice la Biblia, 2 veces menciona a Usías, que llegó a ser poderoso, Dios no, en toda la tierra. Pero, ¿será que también Lucifer llegó a ser poderoso en el cielo? Y cuando llegó ese poderío alto y grande, dice la palabra de Dios que Usías se rebeló contra Jehová y le hizo guerra. ¿Pasó lo mismo en el cielo? Después de ese poderío grande vino la guerra contra Jehová, ¿sí o no? Y cuando el rey Usías le hace la guerra a Dios, ¿con quién fue a hacérsela primero? El rey Usías dice que primero agarró al sacerdote y le dijo, fuera de aquí, aquí yo soy el nuevo. Pregunto, ¿quién es el sacerdote del Padre? Su hijo amado, ¿sí o no? Y el enemigo, ¿con quién fue la guerra primero? ¿Contra quién fue a aventarse? Con el sacerdote. ¿Y qué hicieron los sacerdotes con el rey Usías? Le dijeron, rey, no lo hagas. Le suplicaron que no se rebelara contra Dios al rey, ¿sí o no? Y el sacerdote Azarías dice que le dijo, si lo haces no le habrás dado la gloria a Dios. Usías, teme a Dios y dale gloria a Usías. No se la quieras quitar. Y el rey, por su orgullo y un corazón enaltecido, dice también la Biblia, ¿no? Que se enalteció su corazón, ¿sí o no? Yo diré en tu corazón, que decía, ¿sí o no? Subiré al cielo, ¿sí o no? Y por tener el corazón enaltecido, no le hizo caso al mensaje de darle la gloria a Dios. Se rechazó el mensaje del primer ángel y por ende, dice la Biblia que le vino la condenación con el mensaje del tercer ángel que decía que le iba a venir una lepra y le vino la lepra, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Fue atormentado el rey Usías delante de los sacerdotes y delante de Dios, sí o no? ¿Sí? Pregunto, ¿los impíos también van a ser atormentados con esa lepra en la frente delante del Cordero y delante de los ángeles, sí o no? Así va a suceder igual en el tiempo del fin. Solo a los sacerdotes no les cayó la lepra porque eran consagrados, ¿sí o no?, a las cosas de Dios. Y Dios los había elegido, ¿sí o no? Pero este vino y se eligió solo. Va a haber muchos en la iglesia adventista que llegaron, pero se eligieron solos. Que Dios nunca los puso de dirigentes. Y dice la Biblia que cuando le vino la lepra a Lucifer, o al rey Usías, dice que lo sacaron del templo, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios? ¿No lo aventó del cielo a este enemigo con esa lepra, sí o no? Lo sacó rápido, Dios dice, fuera de aquí porque vas a contaminar todo tú. Y sacaron a Usías fuera del templo. Igual como Jehová expulsó a Satanás del cielo, ¿sí o no? Y cuando lo sacan a Usías, ¿sí o no lo sacan con todo y lepra? Y sí o no, Satanás cae con todo y el pecado que había hecho en el cielo, ¿sí o no? Y dice la Biblia que el rey Usías habitó en una casa sola, deshabitada. Lucifer también habitó en este mundo, cayó en una tierra deshabitada. Dice la palabra de Dios, Adán todavía no había sido creado cuando Dios lo expulsó y cayó en una tierra desolada y vacía. Y dice la Biblia que el rey Usías en aquella casa murió. Aquí va a morir el enemigo. Después de los 1000 años en esta casa desolada y vacía, ¿ahí va a morir el enemigo, sí o no? Ahí va a morir. Y dice el profeta Isaías, que cuando murió el rey Usías, dice que se dejó venir el templo de Dios. Y se abrió el templo, dice que lo alababan los ángeles como lo alababan en el comienzo. Así, fíjate, parece que esta historia nos da toda la historia de la redención. Desde el comienzo hasta el fin, ¿eh? ¿Ustedes creen que estas historias Dios las pone aquí porque a Dios le antojó que las pusiera? ¿O esta historia nos está diciendo Dios lo que sucedió antes de la rebelión,
lo que ha sucedido y lo que va a suceder, ¿sí o no? Esos sacerdotes que estaban en el templo son la iglesia de Cristo hoy en día, el sacerdote Azarías, que es un símbolo a Cristo. Mi pregunta es, ¿nos mantendremos sacerdotes también nosotros? ¿O no nos mantendremos sacerdotes? Yo los invito a que estudien las historias de los reyes de Israel. No es la única, hay más historias. Hay muchas historias sobre Israel y todo lo que ha sucedido, pero esta historia nos lleva hasta el tiempo de él. Y así va a acabar todo, hermanos. Dios nos mostró una historia y nos dijo, hermanos, cuando lean esta historia, así es como todo comenzó y como todo ha sido y como todo va a acabar. Hay de ustedes si quieren seguir a Usías, porque todo el que siga a Usías va a tener el mismo destino. ¿Entendimos lo que estudiamos hoy? Vamos a orar, vamos a concluir y vamos a tener una